Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando en Ecuador y lo que pasó el día de ayer en Ecuador. Hemos vivido las fiestas de Quito. Estas fiestas realmente han sido una revitalización, una renovación de la convivencia en la capital. Las fiestas lo que nos ha servido es para entender cómo finalmente la gente que vive en el norte, en el centro o en el sur de la ciudad están interconectadas y celebran la fiesta a pesar de que hubieron tres fiestas, tres desfiles, uno en el centro, otro en el sur y otro en el norte. Estas fiestas y estos desfiles reunían a los colegios y a los padres de familia de los colegios, que era lo más importante que se vivió la fiesta, el desfile de las escuelas y colegios de la capital. Esto quizás fue lo más importante. ¿Y por qué es tan importante este desfile? Porque nos enseña que en Ecuador y especialmente en la capital, que es Quito, la gente no está limitada a un espacio geográfico, sino que hay estudiantes que viven en el sur pero estudian en el norte, otros viven en el sur o estudian en el centro, y otros viven en el norte pero estudian en el sur. Es decir, existe un gran flujo de seres humanos y hay una gran movilización. Quizás lo más importante de las fiestas es que ayudan a mirarse la cara unos a otros, la gente de Quito, a comprender que son diversos, que dentro de la ciudad ya se han integrado gentes de Venezuela, gentes de Colombia, gente indígenas, afros, muchos mestizos de todas las provincias, y prácticamente Quito se ha convertido en un centro de convocatoria. Esta convocatoria, esta movilización hacia la capital se ha visto acelerada con el gran problema que vive la costa de Ecuador, donde la violencia no para y se ha convertido en un gran problema. Esta violencia, que afecta sobre todo a la costa ecuatoriana, se debe, como ustedes bien saben, a que Ecuador se ha convertido en un narco país, pero este narco país esencialmente es el mar, el océano Pacífico, frente al Ecuador, se ha convertido en un narcomar. Justamente estoy escribiendo un cuento, una historia de lo que es el narcomar de la costa de Ecuador. Porque como yo fui médico que trabajó en Tonchigüe, y esta población es una población de pescadores, y estos pescadores son pescadores desde antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Eran parte de estas culturas como la Manteño, Huancavilca y los denominados cholos pescadores, que vienen desde el norte de Chile hasta Ecuador, mestizos e indígenas navegantes. Estos se convirtieron a su vez en grandes navegantes del Océano Pacífico porque aprendieron a manejar las corrientes de Humboldt que les llevan hacia Norteamérica, y la corriente del Niño, que trae aguas cálidas desde Centroamérica hacia Chile y Ecuador. Esta característica, esta facilidad geográfica, permitió que los pescadores ecuatorianos se convirtieran en los mejores navegantes del océano en Sudamérica. Esto también permitió que durante la crisis económica que nosotros sufrimos en el año 2000,
y donde empezó la dolarización, el Ecuador se convirtiera en un exportador primero de migrantes. En su mayor parte fueron a Centroamérica, Estados Unidos, Italia y España, produciéndose una migración de centenares de miles de seres humanos, pero en su mayoría adultos, y curiosamente a Europa iban más mujeres que a Centroamérica y Estados Unidos, que iban más hombres. Hoy la crisis económica post pandemia que estamos viviendo y el colapso del Ecuador, que es algo que todos los días nosotros los ecuatorianos lo tenemos que moler, rumiar, saborear, y que se ha convertido en mendicidad en las calles, se ha convertido en desempleo, se ha convertido en corrupción del gobierno, en corrupción de la justicia y sobre todo en narcotráfico y microtráfico. ¿Cómo llegamos a tener esta situación de convertirnos en grandes navegantes narcotraficantes? Primero, todo empezó con la navegación en lanchas rápidas, en mini submarinos, fundamentalmente hacia Estados Unidos, que es el mayor consumidor de cocaína en este momento del mundo, y que además paga muy bien por ella, pero además porque esta guerra del narcotráfico le ha permitido a Estados Unidos y a la CIA y a la DEA apropiarse de los ejércitos de países como Colombia, como Perú, como Ecuador, apropiarse de la justicia, le ha permitido apropiarse de inclusive los puertos y aeropuertos. Y esto, sin embargo, ha sido superado porque el gobierno como el que tenemos ahora y el gobierno anterior fueron financiados o han encontrado mucha relación con carteles del narcotráfico, en el caso del gobierno anterior, con los carteles de los albaneses, carteles europeos, que financiaron inclusive la campaña electoral del presidente Guillermo Lasso, y este a su vez les cedió los puertos del Ecuador que se privatizaron, en especial los puertos de Guayaquil, convirtiendo a Guayaquil en el primer exportador mundial de cocaína a Europa. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con el resto de puertos? En el resto de puertos de Ecuador hay una completa y difícil guerra, que es una guerra de pandillas, que ahora se llaman carteles, y muchos de ellos vinculados con los carteles de narcotráfico de Colombia, como el cartel del Norte del Valle y ahora el cartel del Golfo, que son parte de lo que son los carteles narcotraficantes de la izquierda guerrillera colombiana, y a su vez con los carteles de Jalisco Nueva Generación y los carteles de México, como el cartel de Sinaloa, que se convirtieron en los mayores exportadores de droga a los Estados Unidos. Hoy Ecuador y los carteles de Ecuador, aliados con los albaneses, ya son competencia de los carteles mexicanos y de los carteles colombianos